Como les mencionaba, bienvenidos a todos a este webinar de inteligencia emocional y de sobre qué sirve con el profesor Daniel Giladi, a quien voy a presentar en unos breves minutos. Primero, hacerles mención que este webinar está en el marco de un curso que comienza el próximo 19 de junio, que se llama Inteligencia Emocional en la Práctica, con el profesor también Daniel Giladi. Es un programa que tiene una duración de 4 semanas y es parte de la alianza de Centrum en Perú y Uniquemia. En este sentido, bueno, y sin más, realmente les presento al profesor Daniel Giladi. Daniel cuenta con un postdoctorado en psicología clínica de Temple University, un doctorado en psicología clínica también de Brian Mayer College. Es coach certificado, ha sido autor de numerosos artículos y libros, dentro de los cuales destacan liderazgo, un dominio masculino, como pregunta, la inteligencia emocional en la práctica, que es parte de lo que estamos y vamos a trabajar hoy a lo largo del curso. Daniel es director de Integra Consulting Team desde Miami, una consultora que opera desde Miami, asesor de distintas empresas y profesor en el área de convergencia entre la psicología y la gerencia. Ha realizado investigaciones sobre inteligencia emocional, trabajo en equipo, ejercicios de liderazgo y organizaciones que aprende. Y en este sentido, la verdad es que tiene un amplísimo currículum y muchísima experiencia, así que sin más los dejo con él para compartir esta tarde y noche de hoy. Así que muchas gracias, Daniel, y bienvenido por acompañarnos. Gracias y bienvenido, Daniel, por estar esta tarde de hoy con nosotros. Bueno, Patricia, muchas gracias por la bienvenida y bueno, gracias a todos por anotarse en este webinar. Es un placer estar con ustedes. Quisiera comenzar con una pregunta. Tengo varias preguntas para ustedes, pero la primera pregunta, quiero hacer un registro de atención y foco. Del 1 al 5, donde 5 estás completamente presente, estás poniendo atención a lo que estoy diciendo, estás pensando voy a aprender, tienes un lápiz y un cuaderno donde vas a anotar las cosas, estás genuinamente presente. Y 1, estás completamente distraído, que significa que te has dejado, digamos, secuestrar por tu diálogo interno y estás pensando, oye, cuando llegue hoy en la noche, ¿cuáles son? Le voy a decir a mi hijo que haga la tarea, hay que recordarme de hacer esto, cuáles son las tareas que tengo para mañana que tengo que resolver, las llamadas por teléfono que cuando llegue a la casa voy a hacer. Quiere decir, estás en otro lado. Y bueno, y después 4, 3, 2, de acuerdo al nivel, digamos, porque a veces estamos como en una pantalla doble, digamos, estamos a veces presentes físicamente, pero mentalmente estamos en otro lado y a veces estamos, y digamos, vamos de un lado a otro, digamos. Nos dejamos llevar hacia donde estamos en el diálogo interno y es como cuando estás leyendo a veces un libro y realmente lees 4 líneas y tienes que volverlas a leer porque no recuerdas qué fue lo que ni siquiera leíste. O estás viendo un programa de televisión y estás viendo, físicamente estás viendo, pero realmente no estás captando, digamos, realmente lo que está pasando en la pantalla. Entonces, por favor, si podrías decir, digamos, en 5 segundos para contestar, y le voy a decir a Patricia que me diga, digamos, no nombres, sino cuántas personas se pusieron 5, cuántos 4, cuántos 3, cuántos 2, y después me voy a relacionar un poco a eso. Entonces, 5 segundos, por favor, para en Nos el ponen chat. las respuestas, perdón, nos ponen las respuestas en el chat, por favor. Por Muchas favor. gracias. ¿Ok? Y entonces Patricia va a hacer más o menos el resumen de ellos. Adelante, por favor. 5 segundos. ¿Ok?
A ver, Patricia, ¿qué tal? Hey, muy bien. 13 personas de las que llevo contabilizada colocaron 4. 4. Una colocó 3 y uno colocó 5. 5. ¿Ok? Ok. Bueno, gracias. ¿Por qué pregunto esto? Yo siempre digo que si yo tuviese una sola oportunidad y me dijera, Daniel, tienes una sola oportunidad. Yo sé que tienes muchas cosas que decir, pero esta es una sola cosa que vas a decir a la audiencia o una cosa que vas a enseñar a los demás. Y tiene que ver con la necesidad de nosotros de no dejarnos secuestrar por nuestro diálogo interno. Porque generalmente nosotros, lo que yo digo, neuróticos normales, estamos durante el día muchas veces secuestrados por el diálogo interno y especialmente negativo. Estamos enfocados en el pasado por los errores con los cuales no estamos reconciliados o los errores de los demás, o estamos ansiosos sobre el futuro. Y estamos básicamente en eso y no estamos presentes. Y eso es una de las cosas esenciales que a mí me gustaría enseñarles a ustedes de cómo estar presentes sin juicio, que es la definición realmente de mindfulness. Porque justamente cuando la gente que no puede, digamos, dormir, es porque está secuestrado por su diálogo interno y especialmente negativo. Entonces, obviamente, y es un arte, yo que vivo en el mismo mundo, ¿verdad? Yo también tengo muchas veces que estar seguro de que tener la conciencia primero que estoy pensando y sintiendo cosas que cuando me doy cuenta, entonces tengo la posibilidad de realmente de enfocarme diferente y enfocarme entonces en el presente y entonces poder realmente disfrutar de las cosas presentes, de poder aprender genuinamente y no estar, digamos, pensando sobre cosas del pasado que no hice bien, a quién herí, cosas que no terminé, cómo es posible que hice esto, o sobre el futuro, oye, ¿cómo vamos a hacer? Aquí estamos amenazados con la democracia, la guerra en Ucrania, digamos, y estamos básicamente de alguna manera, y estamos a veces con una persona enfrente y estamos enfocados en otra cosa. Igualmente, hasta cuando tú ves una familia que está en el restaurante, están sentados y cada uno tiene una tableta enfrente de ellos para estar chequeando con correos cosas que no han hecho, cosas que quisieran hacer, o de alguna manera no conectándose con uno con otro y no están presentes de nuevo uno para el otro. Entonces, por eso hice esta pregunta y obviamente reflexión para que de alguna manera haga un esfuerzo de genuinamente estar presente. Entonces, obviamente vas a tener mayor chances de que quizás si hay algo de que lo que yo diga te puede agregar valor, lo puedes de alguna manera tomar, enseñar a otros, ¿verdad? Y de alguna manera, de esa manera, tú aprender más. La segunda pregunta que les quiero hacer es que si ustedes saben quién es Sófocles, porque yo quisiera poner la inteligencia emocional en un contexto histórico. Y el primer contexto histórico que quisiera poner es con Sófocles. Entonces yo quisiera saber si algunos de ustedes saben quién es Sófocles, quién fue Sófocles, que existió en el 490 a.C., ¿y qué escribió él? Alguna de las, porque básicamente escribió novelas, ¿verdad? Así como las novelas, las telenovelas que nosotros tenemos hoy, bueno, él escribió muchísimas, aproximadamente 135 novelas, ¿verdad? No solamente era un escritor, él era también un general y guerrió en las guerras de los Peloponesios, para que sepan, digamos. Entonces, quiero saber si saben quién es él y especialmente qué escribió. Y uno de sus novelas es un concepto que se utiliza mucho en la psicología. Entonces quiero saber si hay alguien que reconoce quién es Sófocles. Obviamente un escritor de la época griega. Entonces,
5 segundos, a ver si hay alguien que sabe. Patricia, a ver si alguien te contesta, si han escuchado Sófocles y saben que ha escrito. Efectivamente, tenemos unas respuestas positivas, ¿Ah, tenemos, sí? Ok. ajá, Bueno, Antígona, me Edipo sorprende el Rey, positivamente. que, ajá, si lo conocen, escribió Antígona y Edipo el Rey. Edipo el Correcto. Rey dicen otros, por acá no. Gracias a Wikipedia también aclaran, pero sirvió para buscar, ¿verdad? Y cada vez que buscamos hay aprendizaje. Qué Por bueno. aquí dice, sí, por otro lado también Edipo Rey. Correcto. Entonces, Este, obviamente, como ustedes saben, y otro Antígona. dice que fue alumno tuyo de Elías, así que sí. Oye, wow, estoy viejito, pero no tanto. Entonces, Edipo Rey, obviamente que se sabe por el complejo de Edipo, pero les quería contar de uno especial que se llama Ajax. Obviamente, todos los cuentos que nosotros vemos en la antigüedad, si tú los analizas, de alguna manera tienen que ver con inteligencia emocional. Pero déjenme contarles brevemente quién era Ajax, ¿ok? Que es el que quería mencionar. Aunque Antígona también es un personaje interesante porque es una mujer y ella cuestiona al rey. Por primera vez en la historia tenemos a alguien que escribe sobre una mujer que tiene la fuerza de cuestionar a un rey. ¿Por qué lo cuestiona? Porque el hermano muere en una batalla contra el rey y el rey no deja que lo entierren. Dicen que este hombre se pudra allí en el sol. Y Antígona, desafiando al rey y honor a su hermano, lo entierra. ¿Y qué es lo que pasa después? Que también es un cuento súper interesante. De todas maneras, con Ajax lo quería mencionar porque Ajax era el segundo de comando de Aquiles. Aquiles muere en combate, como ustedes saben, por el talón de Aquiles, que era el único lugar donde él tenía vulnerable en su cuerpo, porque su padre lo sumerge agarrado por el talón, lo sumerge en una fuente que los dioses le dijeron para que él sea básicamente invencible. Nadie lo podía herir, pero nadie sabía que él lo había agarrado por el talón, lo dejaron allí, esa agua no le tocó el talón y fue por ahí donde lo hieren y entonces París, que por cierto fue el que lo hiere en el talón, porque él sabía dónde estaba su vulnerabilidad, muere. Ajax, pensando que él era el hombre que iba a sustituir a Aquiles, entonces obviamente él dijo, ahora me toca a mí. Pero los gobernantes en esa época ya eran sabios, más de lo que nosotros hemos aprendido hoy en día. Y ellos dijeron, necesitamos un hombre diferente. ¿Por qué? Porque Ajax primero era un hombre temido no solamente por el enemigo, porque era un gran guerrero, pero él era temido por su propia gente. Nadie lo podía cuestionar. Cualquiera persona que lo cuestionaba, él en un arrebato de rabia sacaba su espada y los hería o mataba. Entonces, y segundo, él era un hombre desleal, decían los gobernantes. Él era un hombre que tenía una mujer, tenía hijos, sin embargo sabían que él era un montacachos. Él era un hombre que andaba con muchísimas personas, otras mujeres, otros hombres, y entonces dijeron, no, necesitamos un hombre leal, necesitamos un hombre que sea realmente consistente con sus valores. Y obviamente él era un hombre arrogante, no estaba dispuesto a aprender, siempre lo sabía todo y todo discusión era para él una razón para pelear. Los gobernantes decidieron necesitamos un hombre diferente y por lo tanto escogen a Ulises. Y Ulises es un hombre que obviamente se sabe según la historia, era un hombre noble. Por cierto, nosotros sabemos la palabra mentor porque mentor era una persona, era un hombre que Ulises cuando se va a la guerra de los Peloponesios por 20 años, le dice a mentor, mentor, por favor, ocúpate de mi hijo, ayúdalo a crecer.
Y de ahí viene la palabra mentor, que viene de esa persona que estaba cuidando al hijo de Ulises y obviamente se convirtió como en su maestro, su coach, lo que hoy llamaríamos su coach, su mentor. Entonces, cuando escogen a Ulises, Ajax se vuelve tan rabioso con esto que una noche decide asesinar a todos los gobernantes. Pero él no sabía que Medea, que era la diosa que protegía a Ulises, le mandó vacas en forma de gobernantes. Ajax se pasa toda la noche asesinando a estas gobernantes, vacas de verdad, que cuando sale el sol, él se da cuenta que lo que ha hecho, la gente sale de sus casas y lo ve ensangrentado de esta sangre de las vacas, estas vacas inocentes, él se siente tan abochornado que se deja caer sobre su propia espada y muere. Imagínense, el 490 a.C. ya alguien escribió que necesitamos algo diferente. Entonces, pero obviamente sabemos que las cosas, digamos, tomaron mucho más tiempo para que podamos nosotros tomar inteligencia emocional, por ejemplo. Todavía lo siguen llamando habilidades blandas, ¿verdad? Cuando yo digo que esas son las habilidades más duras que podemos nosotros, porque las otras se pueden aprender. Entonces empezaron a hacer, obviamente, muchísimas investigaciones sobre el tema, especialmente en los últimos 40 años. Porque los primeros, el otro concepto que les quería, mencionar es ya una historia más personal. Cuando yo era un joven, mi primera profesión, yo fui oficial del ejército israelí por muchos años. Y cuando yo terminé el curso de oficiales, el ejército israelí decidió, especialmente que estamos hablando del año 68, acabábamos de salir de la guerra de los 6 días y estábamos empezando otra guerra que se llamaba la guerra de atrición. El ejército israelí decidió entender qué es lo que necesita un joven oficial para comandar a sus tropas, para que pueda no solamente hacer que se lleguen a desempeñarse más allá de sus expectativas, pero también de generar cohesión, lo que se llama banda de hermanos. Y entonces ellos escogieron a un profesor, que después lo conocí muchísimos años después, que se llamaba Bernard Bass. Y él estaba empezando a hacer investigaciones de cuál es la diferencia entre el liderazgo transformacional y liderazgo transaccional. Y entonces, porque él quiso entender, digamos, tomaron a todos los cientos de nuevos oficiales en las diferentes unidades de combate y nos pasaron por esta evaluación para saber qué tan transformacionales o transaccionales eran, y nos hacían un seguimiento durante 8 meses para ver cómo nos desempeñábamos nosotros no solamente, digamos, en términos de desempeño, heridos, muertos, cumpliendo objetivos difíciles, manteniéndonos optimistas, resilientes, etc. Y entonces, él se encontró que liderazgo transformacional, que tiene que ver con 4 elementos importantes, estamos hablando del 68, ¿verdad? Porque en mi época, hasta cuando yo terminé psicología, mi doctorado en psicología, no existía esto de coach. Yo soy terapista, digamos, no existía esto, eres un coach, que hoy en día es un término que básicamente tú pones coaching ejecutivo en la página web y te aparecen miles de sites, escuelas que ofrecen, digamos, coaching. No tienes que digamos, tener un doctorado o un máster en psicología, tienes que hacer una certificación, digamos. Puedes ser una persona en finanzas que dejaste finanzas o quieres, digamos, complementarte y vas a ser, digamos, coach. Pero en esa época, entonces, él decía que con selección individual es exactamente eso, de jefe a coach, que tienes la capacidad de entender a cada uno en sus necesidades y ayudarlos a crecer y a desarrollarse. El segundo tiene que ver, obviamente, con estimulación intelectual, que es la capacidad de ayudar a otros a cuestionar las tradiciones, a ser creativo
y realmente tratar de buscar soluciones, digamos, muy diferentes a, digamos, quizás a las existentes. El otro tiene que ver, obviamente, con motivación e inspiración, que es la capacidad de motivar a cada uno de las personas en tu equipo y especialmente ayudar a generar colaboración. Porque sabemos hoy en día, ¿verdad?, que lo que ha ayudado a que la raza humana sea como es y no estemos dominados por los monos o por los tigres que son más poderosos que nosotros, es que tenemos la capacidad de colaborar en grandes escalas. Obviamente también tenemos la capacidad, tristemente, de colaborar en grandes escalas para ser muy destructivos. Pero imagínense, por ejemplo, lo que pasó en COVID, que en tan poco tiempo tuvimos la capacidad de generar algo que salvó casi a la humanidad. Aquí en Estados Unidos murieron casi 1,5 millones de personas, en el resto del mundo igual. Entonces la capacidad de motivar a la gente y especialmente ayudarlos a colaborar. Y el otro, la influencia idealizada, que es sumamente importante, es que tú te vas a comportar como modelo. Quiere decir que tú vas a querer que la gente se comporte como tú te comportas. Quiere decir que si tú eres congruente con tus valores, con tus principios, tú te comportas de esa manera, no importa si es grande o es chiquito. Quiere decir que básicamente vas a mantenerte congruente y vas a cumplir con tus promesas. Entonces, estos 4 elementos son básicamente, hoy en día es la esencia. Hoy en día la organización Gallup hizo una encuesta por 140 países para saber cuáles son los elementos esenciales de un gerente extraordinario. Y esos elementos básicamente se reflejan en esos 4, ¿verdad? Y ellos dicen que de 10 gerentes, quizás 2, uno con seguridad, pero quizás 2 tienen esos elementos. ¿Por qué? Porque obviamente, generalmente, y nosotros igualmente padres, lo que enfatizamos es liderazgo transaccional. Porque el liderazgo transaccional, que obviamente a veces es importante, porque hay que establecer buenos límites, tiene que ver con premios supeditados. Premio supeditado implica que si tú te desempeñas de acuerdo a lo que hemos establecido juntos, yo te premio. No lo haces, yo te castigo. Eso es lo que se llama motivación controlada. Quiere decir premio, castigo. Igualmente lo hacemos con nuestros hijos constantemente. Ves televisión y no haces tu tarea, castigado. Te quito la televisión. No tocas el piano, castigado. Y vamos básicamente muchas veces amenazando. Es verdad que hay que establecer objetivos, ¿verdad? KPIs, Key Performance Indicator. Pero si no ocurren, tenemos que primero entender qué está pasando. La regla que yo utilizo y que siempre le digo a padres, a gerentes, etcétera, compañeros, si hay una conducta disruptiva es porque hay una necesidad no satisfecha. Esa es la regla de oro. Quiere decir que cuando algo está pasando, tienes que empezar a entender qué es lo que está pasando o no pasando, tienes que entender qué es lo que ocurre en el otro lado que no está haciendo. Porque la gente no se levanta en la mañana diciendo, déjame ver cómo hago para reventar el sistema. Déjame cómo hago para no cumplir con mi objetivo. Algo está pasando, ¿verdad? Y algo está pasando, puede ser en su vida personal o algo está pasando dentro de la organización. Entonces, premio supeditado es importante, sin embargo, no es suficiente. Y el otro, obviamente, tiene que ver con gerencia por excepción activo, que es el gerente que está constantemente buscando a ver qué desviaciones hay para intervenir. Y entonces, obviamente, eso, aquí hasta en Estados Unidos hay un concepto que se llama helicopter parents. Padres que están ahí todo el tiempo encima del hijo a ver qué sí está haciendo o no está haciendo. O el gerente que no puede delegar porque no confía. Y el otro, obviamente, tiene que ver con laissez-faire, que es gerencia por excepción pasivo, que es básicamente el gerente que espera que algo pase malo para entonces intervenir. Entonces, cuando él hizo estas evaluaciones, obviamente se dio cuenta que aquellos que eran liderazgo transformacional, ¿verdad?, eran mucho mejores comandantes de tropas. En esa época nos tomó a nosotros, que éramos comandantes de platoons, de pelotones. Y se dio cuenta que entonces empezaron a ser más que aquellos que eran liderazgo transaccional.
Entonces empezaron a hacer unos cursos de liderazgo basados en esos conceptos para enseñarle a los nuevos oficiales y a los oficiales ya, de alguna manera, que ya estaban de carrera, enseñarles a entender que si ellos van a enfatizar la consideración individual, entender que una medida no es buena para todos, una medida es buena para uno, ¿verdad? Que son capaces de estimular a la gente para poder cuestionar a veces, digamos, lo que establecido, porque a veces hay gente que piensa tan bien, es tan creativo, que ofrece soluciones de cómo, de alguna manera, cumplir los objetivos de una manera más eficiente. Es capaz de motivar a la gente para generar esta banda de hermanos hoy en día y hermanas, y bueno, y es capaz de realmente comportarse congruente con los valores y principios. Entonces estamos hablando aquí otra vez historia. Y obviamente sabemos que los primeros 115 años, más o menos, de la psicología, la psiquiatría, estaba básicamente enfocada en estudiar la patología de la experiencia humana. Básicamente es el modelo médico que tristemente muchas veces sigue siendo utilizado muchísimo. Quiere decir, los médicos es intervención terciaria. Tú no vas al médico muchas veces para decir, oye, ¿cómo hago para prevenir ser diabético, no tener problemas cardíacos, digamos, vivir bien, etcétera? No, tú esperas que algo malo te pase, entonces llamas al médico. ¿Por qué los médicos están enfocados básicamente en eso? No en prevención. Hoy en día ha cambiado muchísimo esta noción, porque obviamente algo han aprendido muchísimo. Pero la medicina en general, por ejemplo, y la psicología, ¿verdad?, está enfocada en eso. Entonces, obviamente, hace 30, 40 años, comenzó entonces, primero, en 1983, un profesor de Harvard, Howard Gardner, escribió un estudio sobre inteligencias múltiples, porque generalmente, hasta hoy en día, lo que enfatizamos es lo que es el IQ, que es el Intelligence Coefficient. Quiere decir que está basado en inteligencia matemática, lingüística y lógica. Pero es un concepto completamente cultural. Si tú mandas a un niño pequeño, lo mandas a un buen colegio, bueno, le enseña muchísimo matemática, números, recordar palabras, aprender, digamos, a escribir, a hablar, a entender la lógica, etc. Entonces, obviamente, cuando le pasan el cuestionario de inteligencia de ese IQ, entonces obviamente pasa que es por encima de 100, que es hoy en día la norma, entonces hoy es súper inteligente. Einstein era como 150, 160. Pero si tú agarras las inteligencias múltiples, obviamente habla de inteligencia natural, naturalística, musical, la intrapersonal, que tiene que ver yo conmigo mismo, que es uno de los elementos esenciales de inteligencia emocional, de entenderme a mí mismo, de vivir con conciencia. Por eso les pregunté la primera pregunta, que es uno de los pilares de autoestima, la práctica de vivir con conciencia. ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que estoy viendo? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo puedo pedir ayuda? Digamos, yo conmigo mismo. Y la inteligencia interpersonal, que tiene que ver yo y los demás. Entonces él escribió sobre esto. Porque si tú agarras un niñito, como pasó ahorita recientemente, no sé si supieron, en Colombia, 4 niñitos sobrevivieron este avión que se estrelló en la jungla, en el Amazonas. Su mamá murió, había otro que era un jefe de una tribu que murió también, y el piloto. Y los 4 niños sobrevivieron un mes solos en la jungla. Un niñito de 9, un niñito de 5, uno de 4 y un bebé de casi que cumplió 1 año recientemente. Y pudieron sobrevivir un mes solos. Imagínense qué inteligencia que necesitaban ellos para poder entender, vamos a mantenernos juntos, vamos a darnos cariño, vamos a dormir abrazaditos para que el frío no nos pegue, vamos a ver qué podemos tomar, qué agua que tomar, vamos a buscar agua, qué sí podemos comer, qué no podemos comer. De alguna manera, porque si tú agarras a este niñito que tiene un IQ
140 de un colegio maravilloso, digamos, y lo pones a sobrevivir allí, bueno, no sé qué hubiera pasado. Entonces le preguntas, ¿quién de los dos es más inteligente? Estos que tienen la capacidad de mantenerse fuertes, firmes en la adversidad, o estos que tienen grandes conocimientos teóricos técnicos. Y obviamente de esto se hizo investigaciones. Y se dieron cuenta que en la gerencia, ¿verdad? Hay tres elementos que son importantes. Bueno, hay muchos, pero de esto relacionado a lo que estamos hablando, que son las habilidades técnicas, obviamente tienes que saber de qué estás hablando, las habilidades lógicas, de comprensión, de deducción, de toma de decisiones, etcétera, y las habilidades personales, que lo que mal llamado habilidades blandas. Y se dieron cuenta que la relación es 70%-30. 70% las habilidades personales, quiere decir interpersonal, intrapersonal, interpersonal, y las otras 30% las habilidades técnicas, las habilidades de conocimiento y de lógica. Quiere decir que hoy en día sabemos que se sabe, claramente también han hecho investigaciones, que aproximadamente entre 60 y 70% del desempeño de los subalternos tiene que ver con el gerente que tienen. Quiere decir que si tienen un gerente que tiene la capacidad de motivarlo, estimularlos intelectualmente, lo que hablamos de liderazgo transformacional, tiene la capacidad de generar una cultura de clara accountability, tiene la capacidad de generar realmente colaboración, de diálogo transparente, ese gerente va a tener la capacidad de influir en sus subalternos de tal manera que van a desempeñarse mejor. Es muy difícil desempeñarse bien cuando tienes un papá que te castiga o mamá que te castiga y te dice tú no sirves para nada, tú no eres suficientemente bueno, ¿verdad? Que no te quiere porque tú eres tu hijo, sino por lo que tú haces, digamos, que en vez de juzgar la acción, te juzga a ti, ¿verdad? Igualmente el jefe que hace cosas como esta, digamos, que es el primero que habla, en vez de ser el último que come y el último que habla, digamos, tiene la capacidad de alguna manera llevar a la gente a que sean su mejor versión. Y obviamente después apareció los autores de inteligencia emocional, que son en 1990, Peter Salovey de la Universidad de Yale y John Mayer de la Universidad de New Hampshire. Ellos fueron los que pusieron el concepto de inteligencia emocional en la literatura. El que lo hizo popular fue Daniel Goleman con su libro de inteligencia emocional. Pero fueron ellos los que empezaron a hacer investigaciones de cuál es la relación entre emociones y desempeño. Y entonces ellos fueron los que hablaron sobre entonces, y tienen obviamente un test, que es uno de los que también es muy usado, que es sobre inteligencia emocional. Peter Salovey y John Mayer. Hoy en día Peter Salovey está a punto de retirarse, creo, de la universidad, es hoy en día presidente de la Universidad de Yale. Bueno, y el otro que es mi gran tutor, que es Martin Seligman, que en 1998 popularizó la psicología del optimismo. Era un profesor, yo vivía en esa época en Filadelfia, estaba haciendo mi postdoctorado y con él, digamos, tuve una buena relación en aprender, en empezar a aprender sobre lo que es el optimismo. Porque empezaron a entender, a hacer la pregunta, ¿qué hace que una persona tiene una buena vida? Porque hasta ahorita lo que se pensaba es ¿qué hace una persona que está tan enferma? Y él mismo escribió el primer libro que él escribió, se llamaba Desesperanza Aprendida. ¿Y qué investigaciones él hizo? Él agarró un perro, lo metió en una caja, ¿verdad? Con redes de gallinero, digamos, como una pequeña cárcel, le puso electrodos a todos los lugares que el perro tocaba, y entonces metió al perro dentro de la caja, le dio un choque eléctrico y el perro obviamente salió de la caja corriendo. Perro sano. Metió al perro, trancó la caja. Le dio un choque eléctrico, el perro huyendo, tratando de salir, no podía. Choque eléctrico, el perro tratando de salir, no podía. Perro no podía salir. No podía salir.
No podía salir hasta que por fin el perro se echó. Y no hizo nada. Abrió la puerta, le dio un choque eléctrico. ¿Qué hizo el perro? Ahí se quedó echado. Le enseñó a estar desesperanzado. A pesar de poder ver la salida, ya no se activó. Y entonces él trató de entender entonces lo que es empezar a emprender, digamos, qué es depresión y qué es lo que nosotros podemos hacer para ayudar a gente a estar desesperanzada. Quiere decir, un padre, un gerente, una autoridad que todo el tiempo, básicamente, la persona se siente atrapada porque no puede conseguir otro empleo o porque eres un hijo, no te puedes ir a otra familia para que te traten mejor y entonces te lo crees. Y entonces ahí atrapado, no ves opciones y cuando ves la opción, muchas veces te quedas allí pegado. Porque obviamente algo pasó en el cerebro que generó ese hábito, ¿verdad? En donde tú básicamente sigues con los hábitos negativos. Por eso se ve, obviamente, que las personas que después que le da un ataque al corazón y se le pasa el susto, algunos después de 3 meses, otros de 6 meses, otra vez comiendo como unos cochinos, fumando, no haciendo ejercicio. ¿Por qué? Porque obviamente para nosotros poder generar hábitos diferentes, tenemos que trabajar de tal manera de generar en nuestro cerebro conexiones nerviosas para poder entonces contrarrestar esos hábitos negativos. Y entonces generar en nuestro cerebro como si fuese una autopista diferente y hacer que esa autopista que no utilizamos de alguna manera no desaparece, pero que sea de alguna manera, digamos, menos utilizada y por lo tanto, digamos, no dejarnos tentar de obviamente volver a estas cosas. Y obviamente es un esfuerzo magno, súper difícil mantenerse disciplinado para poder nosotros realmente generar hábitos diferentes. Por lo tanto, la psicología del optimismo es maravillosa porque habla de que todos nosotros tenemos las habilidades de poder generar una mejor vida. Pero tenemos que hacer cosas y cosas muy fuertes, digamos, de esfuerzo para poder generar eso. Siempre yo me recuerdo cuando leí Shakespeare en uno de sus libros, Los hermanos Karamazov, entonces él dice allí, Zeus, quien ha dirigido a los hombres por el camino del entendimiento, ha establecido una regla. No hay resultados, esfuerzo, sin algún nivel de sacrificio. Él dice sufrimiento, porque es bastante exagerado, pero también es verdad, de alguna manera. Déjenme contarles aquí, quería compartir con ustedes brevemente algo que escribió Paulo Coelho en El Alquimista, para que ustedes de alguna manera reforzar lo que estoy mencionando, lo difícil que es. Este es un joven, el alquimista, si han leído, es un joven que está en busca de su tesoro personal. Y entonces se encuentra en uno de sus caminos, se encuentra trabajando con este viejo que tiene una tienda de cristales. Y entonces este joven le dice al viejo, mira, ¿por qué no ponemos en los cristales té? La gente no solamente va a venir a comprar cristales, pero va a venir a tomar té. Entonces, vamos a crecer, vamos a mejorar. Y entonces le dice el viejo, hace 30 años que tengo esta tienda. Conozco el cristal bueno y el malo, y conozco todos los detalles de su funcionamiento. Estoy acostumbrado a su tamaño y a su movimiento. Si quieres ponerte en los cristales, la tienda crecerá. Entonces yo tendré que cambiar mi manera de vida. Y el joven le pregunta, ¿y esto no es bueno? Y el viejo sigue diciendo, estoy acostumbrado a mi vida. Antes de ti yo pensaba que había perdido mucho tiempo en el mismo lugar, mientras que todos mis amigos cambiaban, quebraban o progresaban. Esto me dejaba con una inmensa tristeza. Ahora sé que no era exactamente así. La tienda tiene el tamaño exacto que yo quise siempre que tuviese. No quiero cambiar, porque no sé cómo cambiar. Ya estoy muy acostumbrado a mí mismo. Y eso es lo que nos pasa. Por eso hay hasta un concepto que se llama inmunidad al cambio. Yo sé
cuál es el hígado que tú necesitas, digamos, ¿verdad? Y lo encontramos. Y es competente con tu DNA, es competente con tu sistema sanguíneo, es competente. Se te pone el hígado y el cuerpo comienza a rechazarlo. Y entonces, ¿cómo los médicos luchan para de alguna manera balancear el sistema inmunológico que no sea tan fuerte que rechace el hígado, pero que tampoco se muera de una pequeña gripe? Entonces, y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer, cómo enseñarte, porque yo sé, porque yo vivo en ese mismo mundo, yo sé lo que tú tienes que hacer o tendrías que hacer para mejorar tu calidad de vida. Yo lo sé, yo sé lo que funciona, porque básicamente yo soy un científico de la acción basado en data, ¿verdad? Y yo sé, básicamente, según todas las investigaciones, metaestudios, qué es lo que una persona puede hacer para mejorar su calidad de vida, para aumentar su felicidad, para tener mejor bienestar físico, emocional, intelectual. El problema es cómo convencerte a que tú quieras engancharte en esas cosas. Entonces, yo utilizo, obviamente, el concepto de VUCA, que es hoy en día muy popular. Es un concepto que se me introdujo también ya cuando era oficial en el ejército israelí. Es un concepto que viene del Colegio de Guerra de los Estados Unidos y tiene que ver con ese acronismo, VUCA. En inglés es VUCA, volatility, ¿okay? Volatilidad, U de uncertainty, incertidumbre, C de complejidad y A de ambigüedad. Y ese es el nuevo normal. Hoy en día vivimos en un mundo VUCA. Quiere decir volátil, incierto, complejo, ambiguo. Entonces, por lo tanto, una de las cosas, y eso lo dice mucho Noah Harari en su libro de Sapiens, cuando se le entrevista, él dice, una de las cosas más importantes que necesitamos, uno, es aprender herramientas de inteligencia emocional y la capacidad de autorrenovarnos, ¿verdad? Porque estamos viviendo en un mundo, hoy en día, obviamente, VUCA siempre ha existido, pero hoy en día cada uno cuando vive en su realidad. Mi padre nació en Austria, pasó por el campo de concentración, ¿verdad? Perdió a su familia, llegó a Venezuela con su mamá y con su hermano que pudieron sobrevivir en un mundo donde él, sin saber español, tuvo que ver cómo sobrevivir en esas nuevas realidades, ¿verdad? Y después yo emigré a Israel cuando tenía 17 años. Entonces, él también me decía, Dani, prepárate, estudia, sé mejor persona, ¿verdad? Hasta él mencionó algo que hoy en día salió un libro recientemente que él me hablaba de eso, que se llama sobrevivencia del nices, quiere decir sobrevivencia del bondadoso, de la persona buena, no sobrevivencia del más apto. Tenemos que saber entonces colaborar, ¿verdad? Tener la capacidad de estas herramientas de inteligencia emocional que nos ayudan realmente a generar algo mejor alrededor nuestro. Entonces, yo utilizo mucho en mi analogía, yo siempre utilizo símbolos y para mí el símbolo del paraguas es fundamental. ¿Okay? Para mí, todo lo que estoy hablando es básicamente, le estoy hablando de mi paraguas. ¿Okay? Y algunos de los elementos del paraguas, que obviamente tiene que ver con lo que vamos a enfatizar mucho en el curso, pero es algo que yo hago un esfuerzo, obviamente, de enfatizar también en mi vida. El primero y fundamental tiene que ver con mindset. Quiere decir, esa es la parte central. Quiere decir, tiene que ver cómo yo pienso, cómo yo interpreto lo que pasa, ¿verdad? Porque si en el Talmud, que es uno de los libros que nosotros judíos utilizamos, dice, nosotros no vemos el mundo como es, nosotros vemos el mundo como somos nosotros. Quiere decir, aquí todo va a depender de cómo tú piensas, porque allí te va a llevar a cómo tú sientes, cómo tú actúas. Entonces aquí lo que tienes que cuestionar primeramente, y si hay algo que cambiar, tiene que ver con tu mindset. Es decir, tiene que ver con tus modelos mentales, con tus paradigmas, ¿verdad? Con lo que tú piensas es la verdad. Cuando de repente, obviamente, si estás hablando de verdad, me estás hablando entonces de leyes de naturaleza.
El sol sale por el este, se acuesta en el oeste, no importa dónde estés. Pero si usted me estás hablando de conceptos, igualmente lo que yo estoy presentando básicamente es una interpretación de las cosas. Sin embargo, tengo mucha data que respalda mucho de esos conceptos. Pero no puedo decir esto es así porque quizás dentro de unos años va a ser diferente, porque van a encontrar otra data que respalda eso otro. Pero lo importante es que tú cuestiones qué es lo que estás pensando, qué es lo que estás sintiendo y cómo eso se está ayudando a cumplir con tus objetivos, con tu propósito. El segundo elemento obviamente tiene que ver con optimismo. Y optimismo obviamente tiene que ver con la capacidad de nosotros interpretar las cosas de tal manera que podamos entender que lo que nos está pasando afortunadamente es temporal. Quiere decir, como decían, hay varios cosas que dicen en Venezuela decían, no hay mal que dure 100 años. Obviamente es posible que tú no veas, digamos, lo que tú quisieras vivir, si vives en países, digamos, donde la democracia está amenazada de una manera profunda, hasta que puedas ver, quizás tú no lo puedas ver, pero quizás las generaciones próximas podrán ver algo mejor. Entonces tienes que hacer algo hoy para de alguna manera generar, sembrar esa semilla de entendimiento, democracia, etc. Entonces tienes que entender, obviamente, qué significa optimismo, y de esto obviamente Martin Seligman habla, y él habló mucho, especialmente, que la gente en ventas, por ejemplo, los vendedores optimistas, y yo he hecho esas investigaciones también en diferentes compañías como Cargill, ¿verdad? Que hicimos un diagnóstico de los vendedores y nos dimos cuenta que había vendedores que eran muy optimistas, que eran mejores vendedores que los que eran unos pesimistas. Porque los pesimistas básicamente desisten rápidamente, mientras que los optimistas de alguna manera generan oportunidades y bueno, y a veces tienen que decidir, bueno, esto no, quizás este no es el producto, digamos, pero siempre están manteniéndose, digamos, siguiendo tocando la puerta. Y él hizo esto especialmente, sus primeras investigaciones estaban basadas en vendedores de seguros de vida, que dicen que son uno de los más difíciles, porque él podía contabilizar que de 10 toques que hacían con clientes, solamente recibían una atención de 10. De 10, una atención. Y de 10 atenciones, una venta. Que estamos hablando aquí de 100 toques. Entonces, imagínense el nivel de frustración que una persona como ella decide, digamos, y si deciden seguir haciendo sus toques porque saben, de alguna manera, que en algún momento lo van a lograr. Obviamente tiene que ver con empatía, que es la capacidad de entender al otro en su realidad. Es uno de los elementos esenciales para nosotros ayudar a otros a ser mejor. Como dije, si algo está pasando o algo no está pasando, ¿verdad? Hay una conducta disruptiva, hay una necesidad no satisfecha. Y para tú entender quizás cuál es esa necesidad satisfecha, te tienes que interesar en el otro. Y eso te lo provee la empatía. Obviamente resiliencia, que es la capacidad de, obviamente, levantarte y volver a comenzar. Porque a veces, ¿verdad? La vida te tumba, ¿verdad? Y de repente estás allí, bueno, de bruces en el piso y tú de alguna manera, bueno, aquí va a depender, ¿sí? Llorar, a veces mi hija me dice, yo voy a llorar por esto 24 horas y después voy a seguir adelante, ¿verdad? Entonces es la capacidad de poder levantarte y volver a comenzar a pesar de las adversidades. Porque las personas que son resilientes ven nadie quiere una dificultad o una derrota, pero sí podemos crecer a través de esto. Por eso hay un concepto que se llama el síndrome del estrés postraumático versus el síndrome de crecimiento postraumático. Quiere decir gente que por alguna adversidad, y obviamente es muy entendible, no se vuelven a levantar. Y otros que obviamente regresan a la vida. Entonces, resiliencia es algo fundamental. Obviamente tiene que ver con la capacidad de autorregulación, que en vez de reaccionar, cómo responder. O sea, cómo tener la capacidad de entender tus emociones, tenerlas a tu servicio
para que de alguna manera puedas, digamos, no tener estos ataques de histeria o estos ataques de rabia. Como obviamente se ve aquí en los Estados Unidos, lo que se llama road rage, digamos, esta rabia de carretera que la gente cuando de repente alguien se atraviesan, se lo toman personal y empiezan a perseguirse unos a otros hasta que a veces sacan unas pistolas y pegan 4 tiros. ¿Verdad? Si pudiéramos aprender a autorregularnos, entender esto no es personal, déjame ver cuáles son las opciones. Entonces, obviamente, vamos a estar muchísimo mejor. Y obviamente, desarrollar, fortalecer nuestras relaciones. Hay estudios sobre felicidad. Y cuando ellos hicieron un estudio de Harvard, que tiene como 96 años, agarraron a jóvenes de Boston del segundo año de la Universidad de Harvard y agarraron jóvenes de las zonas más pobres de Boston. Quiere decir, no solamente agarraron a estos privilegiados, sino también agarraron a gente menos privilegiada. Le hicieron seguimiento y se dieron cuenta que aquellos que vivían más, mejor, más éxito hasta económico, ¿verdad? Más saludables físicamente, eran aquellos que tenían buenas relaciones. Entonces hay muchos predictores de felicidad. El primer predictor de felicidad, relaciones. Relaciones, buenas relaciones de pareja, con tus hijos, con tus compañeros, ¿verdad? No estoy hablando de tener 50 amigos, es tener un amigo, alguien con el cual puedas estar y compartir tu dolor, alguien con el cual te pueda apoyar. En mi unidad había un lema que decía, nunca vas a llorar solo. Nunca vas a llorar solo. Siempre vas a tener a alguien que te va a apoyar en momentos difíciles. Relaciones. Obviamente tiene que ver con definir tu propósito. Y esto es una tarea súper compleja. Quiere decir, cómo definir tu propósito. Cuando alguien tiene un propósito bien definido, entonces obviamente estás dejando un legado en algún sitio. Quiere decir que cuando veas para atrás, vas a poder decir, oye, valió la pena. Porque esto es finito, ¿verdad? Una sola oportunidad, no más, ¿verdad? Entonces, que puedas vivir tu vida realmente cumpliendo con tu propósito, que es algo más grande que tú, que tiene que ver quizás con ayudar a otros a ser mejores, como es parte de mi propósito, ¿verdad? Y eso es lo que me hace levantar todas las mañanas, tener la oportunidad de tener estas conversaciones con gente, de que quizás pueda dejarle a una persona algo que lo ayude a ser mejores. El otro elemento, obviamente, tiene que ver con autorrenovación, lo que mencioné, siempre estando en modo de explorador, de querer aprender, porque no lo sabemos todo, obviamente. Tener la capacidad de siempre querer aprender cualquier cosa, digamos, algo que te interese, es lo que nos llena también de alguna manera de gran satisfacción de poder estar aprendiendo algo nuevo y sentir que estamos al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor. Pensamiento sistémico, obviamente, es algo que puedo enfatizar mucho en el curso, que si nosotros pudiéramos ayudar a la gente a entender que pensar sistémicamente es fundamental, porque todos pertenecemos a algún sistema, ¿verdad? Si es un sistema, primero tú mismo, tu familia, tu organización, tu comunidad, y tenemos que entender que todos tenemos algo que ver con lo que está pasando, ¿verdad? No puede ser que tú te abstengas y digas, oye, mi voto no va a valer la pena porque ¿qué es un voto? No, 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 no. Si tú eres parte de un sistema, no puedes abstenerte. Si está pasando algo malo en tu familia, no puede ser que es ella o es él lo que son responsables, o es el hijo. No, algo está pasando en el sistema, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que pensar cuál es la relación que hay entre las diferentes partes del sistema, que el sistema se ve como se ve. Entonces, por lo tanto, tenemos que generar ese pensamiento sistémico, que obviamente es un arte.
Y obviamente otro elemento tiene que ver con bienestar físico, ¿verdad? Porque obviamente queremos vivir, yo siempre digo, trata de vivir 100 años, pero como si quisieras cuidar a tu cuerpo 100 años, no pistoneando, ¿ok? No, digamos, yendo de médico en médico, digamos, a veces es necesario, pero digamos, no que estés, digamos, cuida tu cuerpo, como... Entonces hay muchos elementos hoy en día, por ejemplo, hay uno que yo estoy haciendo ya muchos años y hay mucha evidencia sobre eso que se llama intermittent fasting, o sea, ayuno intermitente, que ayuda a mejorar todos los valores. Entonces tienes que cuidar tu cuerpo, ¿verdad? Tienes que, obviamente, qué ejercicio puedes hacer, qué tipo de comida comer, cómo hacer para que realmente te sientas tú, digamos, físicamente, estás, digamos, en buen estado. Yo siempre le pregunto a la gente, ¿qué edad tendrías si no supieras qué edad tienes? Bueno, entonces aquí tienes que preguntarte, digamos, ¿estoy realmente tratándome emocionalmente, intelectualmente? Y eso es una tarea que obviamente muchas veces ponemos en el curso que tiene que ver con tu balance scorecard. Quiere decir dónde estás, dónde quisieras estar y qué cosas puedes hacer para mejorar tu calidad de vida. Entonces, pero para eso, importante, abre tu paraguas. ¿Ok? Porque eso es lo que te va a proteger. ¿Ok? Eso es lo que te va a proteger. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Quería, obviamente, si hay preguntas, comentarios, y después, al final, Patricia, me gustaría compartir algo que también, algo para una lectura que quería compartir con los demás. Adelante. Bueno, solo quería como continuar con la analogía que estás haciendo del paraguas y relacionarla con el curso, ¿verdad? Que comienza el lunes de la semana que viene, que básicamente lo que nos vas a enseñar es abrir ese paraguas, ¿correcto? Así es. Ok, perfecto. Entonces, de Bueno, todos estos, aprender sobre los elementos relacionados con el paraguas es, y bueno, y espero que quieras utilizar esos elementos para abrir tu paraguas. ok, claro, excelente, porque incluye como, me gusta además más porque es mi compromiso también como participante en empoderarme sobre ese proceso de aprendizaje y cambiar esa actitud que muy bien mencionabas, ¿no? Que tenemos que cambiar para efectivamente generar cambios. Así que maravilloso. Muchísimas gracias, Daniel. Les voy a dejar en aras del tiempo, básicamente por el chat, la dirección donde pueden conseguir más información sobre el programa que comienza el lunes de la semana que viene. Para darte el cierre, Daniel, con lo que mencionas de la lectura. ¿Y hay alguna pregunta que alguien quisiera hacer? O... Vamos a ver, ¿alguna pregunta? Muchas felicitaciones a ti, Daniel. Excelente este webinar. Muchas gracias muy profunda, amena, estimulante presentación. Gracias, Patricia y Daniel. Creo que nos has dejado a todos en reflexión y eso es también parte del proceso, ¿verdad? Yo, esto de mindset, me parece muy interesante que mencionabas, ¿no? El cómo generamos esos modelos de pensamiento, ¿no? Y veía el fin de semana un equipo de softball femenino en Oklahoma, que su eslogan es Championship Mindset o mentalidad de campeonas. Y una de las cosas que tienen es que han ganado 3 Championship en los 3 últimos años y no han perdido en 60 juegos. Y cuando hiciste mención a eso y a optimismo y estas cosas, me vino a la mente estas chicas porque de verdad es que son así como lo mencionabas, ¿no? Entonces me parece muy, muy interesante ese concepto. Ya estamos entonces, si quieres, la lectura que nos mencionabas, ¿cuál sería? Se llama Ser Joven. Ser joven. Lo voy Ser a poner joven. por aquí. Entonces, se dice así. Esto es entre todos, del general Douglas MacArthur.
Por cierto, si quieren googlear algo sobre él tiene una escrito dirigido a su hijo que es sumamente hermoso, que algún día quizás se lo quieras leer y se lo lees a tu hijo o a tu hija, si tienes. Entonces, dice así: la juventud no es un estado de la vida, no es una etapa de la vida, es un estado del espíritu, un efecto de la voluntad, una cualidad de la imaginación, una intensidad emotiva, una victoria del coraje sobre la timidez, una preferencia por la aventura sobre el amor al confort. Uno no se vuelve viejo por haber vivido un cierto número de años. Uno se vuelve viejo porque ha traicionado su ideal. Las preocupaciones, las dudas, los temores y las desesperanzas son los enemigos que lentamente nos hacen doblarnos hacia la tierra y volvernos polvo antes de la muerte. Se es tan joven como la fe, tan viejo como la duda, tan joven como la confianza en ti mismo, tan joven como la esperanza, tan viejo como el desaliento. Tú permanecerás joven mientras te mantengas receptivo a lo bello, lo bueno y lo grande, receptivo a los mensajes de la naturaleza, del hombre y del infinito. Si un día tu corazón fuese mordido por el pesimismo y carcomido por el cinismo, que Dios se apiade de tu alma de anciano. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Daniel, y sobre todo muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron hoy en este webinar que sin ellos no se justifica, ¿verdad? Para eso lo hacemos. Invitarlos, así que muchísimas gracias a todos, invitarlos por supuesto, para el curso que comienza la próxima semana, el 19 de junio. Son 4 semanas, de duración y es 100% online con clases en vivo y con clases en vivo con el profesor, básicamente Daniel Giladía. Así que sin más, muchísimas gracias a todos, a Daniel, y espero que nos veamos el día lunes. Hasta luego. Chao.